10 sorpresas increíbles que debes eliminar ahora para transformar tu vida. Revelaciones estoicas. Amparo se despierta cada mañana antes que el sol despierte a la ciudad. Los primeros rayos de luz apenas iluminan su pequeña cocina en el barrio popular de Guadalajara, donde el humo de las tortillas recién hechas se mezcla con el aroma del café que hierve, marcando el inicio de un nuevo día de lucha. Con manos cansadas pero firmes, prepara el desayuno para sus 2 hijos, Luis y Sofía, mientras el peso de ser madre soltera a sus 35 años la arropa como una manta pesada. Cada bocado que sus hijos ingieren es una batalla ganada, pero las preocupaciones sobre cómo pagar la renta marcan su mente de manera insistente. El eco de niños jugando en la calle le recuerda lo que es la felicidad, un lujo difícil de sostener. La vergüenza la abruma al pensar en los murmullos que susurra la gente del barrio. La miran con ojos severos, como si su conciencia estuviera expuesta cada vez que busca trabajo en esa tienda de ropa que asoma un letrero prometedor pero cuestionable. ¿Qué dirían si supieran lo que estoy considerando?, se pregunta, mientras el sol se asoma en el horizonte, justo a tiempo para iluminar sus dudas. Un día, mientras espera su turno frente a la tienda, escucha las voces de 2 vecinas murmurando sobre su decisión. ¿Te imaginas? Va a trabajar allí, dice una, con un tono despectivo que corta como cuchillo. Ahí, su orgullo se atraviesa entre la necesidad. ¿Hasta dónde puede llegar por sus hijos? El giro de su vida ocurre cuando recibe una carta de desalojo. El papel cruje en sus manos, como si la realidad se deshiciera ante sus ojos. Recuerda el esfuerzo de su madre, quien en su propia lucha, le enseñó a ser fuerte. Pero, aquel recuerdo se convierte en un estallido de desesperación. La falta de dinero la ahoga mientras se acuerda de las promesas de un futuro mejor que alguna vez tuvo. Buscando una salida, cabizbaja, decide acudir a su hermano. Él siempre tuvo una buena vida, piensa. Sin embargo, sus palabras son como puñaladas. ¿Por qué no te esfuerzas más, Amparo?, le grita. El rechazo la perfora, haciéndola cuestionar cada paso que ha dado. Así pasan las noches, bañadas en insomnio y frustración, hasta que una chispa de valentía emerge. Se une a un grupo de mujeres en el barrio que buscan justicia social. Cada reunión se convierte en un refugio, donde comparte sueños, miedos y esperanzas. La atmósfera es mágica, aunque el dilema de su familia aún la acecha. Las risas y abrazos entre amigas contrastan con el corazón apretado que lleva en el pecho. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que la manifestación pacífica avanza, la adrenalina corre por sus venas. Pero como un rayo que parte el cielo, la policía irrumpe, sembrando el caos. La confusión le recuerda el mismo desasosiego de su infancia. Gritos, gente corriendo y entonces, el eco de sus hijos la persigue. ¿Qué estoy haciendo? ¿No estoy fallando otra vez?, se pregunta. En ese instante, su mundo parece desvanecerse, pero dentro de ella se agita una fuerza poderosa. ¿Puede ser el cambio y la lucha por su familia la clave de su redención? La pregunta queda en el aire, desafiando su realidad y dejando entrever el camino que aún tiene por delante. Amparo siente un nudo en el estómago mientras el caos la envuelve. Las sirenas de la policía ahogan los gritos de su propio corazón que late con fuerza. Busca refugio en uno de los rostros familiares del grupo. Ana, una mujer delgada con ojos brillantes, le agarra la mano con firmeza. No dejemos que nos detengan, le dice, su voz un susurro decidido en medio del estruendo. Con un empujón, las manifestantes avanzan hacia la plaza, donde las pancartas ondean como banderas de esperanza. Para Amparo, esos lemas trazados en letras grandes son balas que disparan contra la opresión. Justicia, igualdad, vida digna. El eco de esos gritos la envuelven y, aunque a la distancia puede oírse el crujir de los escudos policiales, un nuevo fuego resplandece en su pecho. Esto es por mis hijos, se repite, como un mantra, mientras se mueve entre la multitud, la energía acumulada la ha invadido al punto de hacerla sentir casi ligera. La resistencia, esa llama que parece reavivarse en cada encuentro con sus compañeras, la llena de una energía que nunca supo que poseía. Pero en un rincón de su mente, un pensamiento persiste.
Los rostros de Luis y Sofía, con su risa y sus juegos, le reclaman el deber de regresar a casa. Y ahí, entre gritos y consignas, vuelve a brillar la batalla interna que enfrenta, las necesidades de sus hijos frente a la lucha por una vida mejor. De repente, una explosión de luces y humo la saca de su trance. La policía lanza gases lacrimógenos, y el aire se torna denso. Amparo siente cómo se le cierran las vías respiratorias, pero no es solo el gas, es el miedo. Se siente atrapada. Las vidas que había luchado por proteger ahora están en riesgo. Con un impulso de supervivencia, empuja a Ana y a otras mujeres que la rodean, buscando salir. Todo se ha vuelto un torbellino, y su única meta es encontrar un camino a casa. Mientras escapan, una figura conocida la atrapa por el brazo. Es su hermano, ese mismo que había rebotado sus intentos de buscar ayuda, ahora con la mirada llena de preocupación. Amparo, estás loca. ¿Por qué te has metido en esto? La rabia burbujea en su interior, pero un susurro le recuerda que la batalla no es contra él. No es solo por mí. Esto es por todas nosotras, intenta explicarle, aunque siente que las palabras se quedan cortas. Pero su hermano solo niega con la cabeza y la ala hacia un lado, en dirección opuesta al tumulto, como si la vida misma se dividiera, un choque interno de emociones la inunda. ¿Debería aventuras en esta lucha arriesgando todo, o volver a la seguridad engañosa que siempre había conocido? En un instante, siente que el destino se despeja ante sus ojos. Mientras su hermano discute con otra mujer sobre cómo proceder, una imagen surge en su mente, el rostro de Luis, con su sonrisa inocente. Esa imagen es el ancla que necesita, su razón de ser. Finalmente, Amparo suelta el brazo de su hermano. No puedo volver atrás. No puedo permitir que el miedo decida por mí, dice, con la voz temblorosa, pero firme. Cuando el tumulto comienza a desvanecerse y la gente se dispersa, su decisión se ha transformado en una luz clara. Amparo siente que ha tomado un camino irreversible. Lo que no sabe es que esa decisión podría traerle más que solo un futuro incierto, podría abrirle puertas a una lucha que las conectará a ella y a sus hijos con algo más grande que ellas mismas, y entonces, mientras camina hacia su nueva realidad, una pregunta se asoma en su mente: ¿qué haré si esto me transforma en algo más fuerte, pero aún así no puedo proteger a mis hijos? La incertidumbre flota en el aire, y aunque su corazón late con fuerza, un nuevo desafío se asoma en el horizonte. Amparo respira profundamente, tratando de despejar el humo del gas lacrimógeno que todavía la envuelve. A su alrededor, la multitud se dispersa en un torbellino de emociones, pero ella se siente anclada en su decisión. Esa luz que siente en su interior, esa fuerza renovada, la guía ahora más que nunca. Mientras avanza, los gritos y lamentos se convierten en un murmullo distante. En su mente, el eco de las risas de Luis y Sofía resuena, y con cada paso, ella se convence más de que su lucha no es solo por ellas, sino por todos los niños que han sido silenciados. El camino hacia la plaza la lleva por callejones que no reconoce, pero algo en su pecho le dice que está en el lugar correcto. La adrenalina la mantiene alerta y, mientras camina, observa las expresiones de otras mujeres a su alrededor. Algunos rostros están llenos de miedo, otros, de determinación. Se siente parte de un todo, como si cada historia de lucha fuera un hilo que tejía un gran lienzo de esperanza. A medida que se adentra en la plaza principal, el escenario de su lucha se vuelve más vívido. Amparo ve a un grupo de mujeres levantando pancartas con mensajes que lo dicen todo. Una de ellas, una madre que había conocido en su barrio, sostiene un cartel donde se lee: "El futuro es nuestro". Los ojos de esa mujer brillan con una mezcla de coraje y dolor. Amparo siente su propio corazón resonar al unísono, y un atisbo de admiración la envuelve, pero la realidad vuelve a golpearla cuando un grito la saca de su ensimismamiento. Una joven, apenas en sus 20 años, es empujada por un grupo de policías, su rostro desencajado y lleno de pánico. La imagen es un catalizador, y la furia que bubulea en el interior de Amparo explota. No podemos dejar que esto continúe, grita, y el eco de su voz hace que otros cabezonas se vuelvan a mirarla. Añadiendo su voz a la protesta, Amparo siente que el miedo se disipa. Por nuestros hijos, por nuestras hermanas, este es nuestro momento. Las palabras brotan de su boca como un manantial, y aunque es consciente de los peligros que pueden acechar, siente una libertad que no había sentido en años. Cada grito formado se convierte en un baluarte contra la opresión. Entonces, algo en su interior se quiebra. Se da cuenta de que su lucha no es solo física. Es emocional, y el dolor que ha estado cargando por tanto tiempo aflora. Se siente vulnerada al recordar las noches en las que temió perder todo,
aquellas en las que el silencio de su hogar era un grillete. No volveré a asustarme, se promete a sí misma. No dejaré que el miedo ocupe mi mente. Mientras la manifestación comienza a tomar forma, Amparo siente una energía colectiva surgiendo. Un grupo de mujeres se unen alrededor de ella, sus rostros iluminados por la determinación. Juntas, comienzan a formar un círculo, creando una barrera protectora entre ellas y la violencia inminente de la policía. Cada una de ellas es un faro de resistencia, pero de repente, un estruendo lejano interrumpe la intensidad del momento. Una explosión de fuego y ruido sacude la plaza, y el pánico vuelve a apoderarse del lugar. Amparo siente como su corazón se acelera y su mente empieza a nublarse. Se da cuenta de que han cruzado una línea, y la realidad del riesgo toma un giro oscuro. Es en ese instante, bajo la sombra de la amenaza, que se da cuenta de que su lucha apenas ha comenzado. Y mirando a su alrededor, ve que la determinación de esas mujeres puede ser la fuerza que necesita. Sin embargo, en lo profundo de su ser, hay otra verdad. ¿Qué tan lejos estará dispuesta a llegar para proteger a quienes ama? La pregunta reverbera en su mente mientras el humo empieza a elevarse nuevamente. La próxima decisión que tomará podría definirlo todo. El estruendo resonó como un eco en su mente, un recordatorio de que el peligro ya no era una posibilidad lejana, sino una realidad inminente. Amparo miró a su alrededor, buscando el apoyo de las mujeres a su lado. Sus ojos se encontraban llenos de valentía, pero sus cuerpos temblaban ligeramente, anticipando la represión. No dejemos que el miedo nos venza, gritó una de las mujeres, levantando su puño en alto. Amparo sintió que era su deber avivar aquella llama de coraje. Con un grito de aliento, se unió a ese puño levantado y sintió que cada golpe de su corazón resonaba con el de las demás. «Este es nuestro momento», exclamó. «Luchamos por lo que es justo. No tenemos más nada que perder». Las voces comenzaron a mezclarse en una poderosa sinfonía de esperanza y resistencia. En medio del caos, el rostro de la joven empujada por los policías la invadió. No podía dejar que su recuerdo se desvaneciera como el humo del gas. No, esta lucha la conectaba con todas las mujeres que habían sido silenciadas. Y Luis y Sofía. Su imagen era la antorcha que iluminaba su camino. Sin embargo, a medida que el humo se disipaba, también se dejaba sentir el ambiente de la plaza. Los gritos de la multitud se entremezclaban con la furia de los agentes del orden que avanzaban hacia ellas. De repente, se escucharon disparos. La multitud retrocedió, pero Amparo permaneció en su lugar. «No se aparten», ordenó, aunque su voz temblaba. Las mujeres dudaban, pero el fuego que ardía en Amparo estaba encarnado en sus ojos. «Si nos dispersamos, nos derrotarán. Juntas somos más fuertes». Instintivamente, se movió hacia el centro del círculo, se sintió como un centro de gravedad para aquellas almas valientes. Las otras mujeres comenzaron a posicionarse a su alrededor, formando una barrera más sólida. En su corazón, Amparo se preguntaba, ¿realmente estaba lista para lo que podría venir? Un grupo de hombres avanzaba hacia ellas, y el aire se cortó. La adrenalina en sus venas le daba fuerzas, pero al mismo tiempo, sentía un frío punzante en el estómago. «Recuerden por qué estamos aquí», murmuró para sí misma antes de alzar la voz de nuevo. «Por nuestras familias, por nuestro futuro». Y entonces, cuando el primer hombre del grupo de policía se detuvo a escasos pasos de ella, su mirada se cruzó con la de Amparo. En esa fracción de segundo, vio más allá de la uniformidad y vislumbró la humanidad en sus ojos. No era solo un brazo de la ley. Quizá, como ella, también tenía historias que contar. «¿Por qué luchas por esto?», le preguntó, su voz temblorosa revelando una vulnerabilidad que nadie esperaba. En medio del ruido ensordecedor, la pregunta flotó en el aire, creando un instante mágico donde el tiempo parecía detenerse. Amparo sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Se atrevería a humanizar al enemigo? ¿Podría ser que este hombre también sintiera dolor? Ella se inclinó hacia adelante, su corazón palpitante. «Lucho porque nuestras voces importan. Lucho por las generaciones que vendrán». «¿Y tú?». Las lágrimas de muchas se asomaron a los ojos de las mujeres en un instante de profunda conexión. Pero antes de que el hombre pudiera responder, un nuevo disparo resonó, rompiendo el hechizo del momento. Amparo sintió que el tiempo había estallado. «Atrás, atrás», gritó mientras las mujeres comenzaban a moverse con determinación hacia la salida, una necesidad urgente de escapar. El pánico se transformó en caos a su alrededor, pero Amparo no se detuvo. Sabía que tenía que seguir adelante.
La huida actúa como un catalizador y el rostro del oficial se grabó en su mente. Mientras corría, preguntándose si alguna vez la vida las dejaría ser libres, el eco de su propia pregunta la seguía: ¿quién realmente luchaba en esta batalla? El estruendo distorsionado y confuso se desvanecía en su mente, pero lo que sentía profundamente, quizás en sus entrañas, era que su lucha no solo era por sobrevivir, sino por encontrar el sentido en medio del estruendo. La siguiente decisión que tomará podría cambiar el rumbo de todo. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para encontrar la verdad? Amparo corrió sin rumbo definido, sus piernas moviéndose casi por instinto. El clamor a su alrededor se volvía un eco lejano, opacado por el rugido de su propio corazón. Cada paso la acercaba más a la salida, pero también a una conclusión que empezaba a escultir su mente: no podía huir de la verdad. Tenía que enfrentarla. A medida que el grupo de mujeres se dispersaba entre los callejones, la adrenalina se fusionaba con el sentimiento de traición al huir. ¿Dónde vamos?, preguntó Clara, una de las más jóvenes del grupo. La confusión y el miedo eran palpables en su voz. Amparo se detuvo, buscando en su interior las palabras adecuadas. Debemos encontrar un lugar para organizarnos. No podemos permitir que este sea el final, declaró, aunque su propia inquietud amenazaba con delatarla. Las calles estaban tomadas por el ruido ensordecedor de sirenas. La ciudad exigía respuestas y en su pecho, el fuego de la lucha seguía en llamas. Sin embargo, cada mujer que la seguía traía consigo su propio peso, sus propias historias no contadas. Amparo lo sabía. Unos metros más adelante, hallaron refugio en un pequeño café con las luces apagadas. El lugar estaba desierto, la ventana empañada repartía sombras, creando una atmósfera de clandestinidad. Una estratégica elección. Mientras se agrupaban alrededor de una mesa, Amparo sintió que la responsabilidad se posaba sobre sus hombros como un manto invisible. Miren, empezó, tomando aire. Lo que acaba de pasar no fue solo violento, también fue una llamada. Necesitamos organizarnos, compartir nuestras historias, convertir nuestro miedo en poder. Las miradas de las mujeres se encontraron, algunas llenas de determinación, otras de incertidumbre. ¿De verdad crees que esto puede funcionar?, murmuró Clara, con el miedo aún palpitando en su voz. Pero había algo en su tono que dejaba entrever una chispa de esperanza. Claro que sí, proclamó Amparo. Cada una de nosotras tiene una historia. Cada testimonio, una chispa que puede encender un fuego. Juntas, seremos más fuertes a pesar de que nos digan lo contrario. Mientras hablaba, las palabras parecían cobrar vida. En los ojos de las demás, Amparo podía ver el reflejo de sus propias dudas y al mismo tiempo, el brillo de un deseo compartido. Pero el momento se interrumpió abruptamente. Un golpe en la puerta hizo que todas se encogieran, conteniendo la respiración. Amparo se acercó a la ventana, asomándose con cautela. Las sombras de figuras armadas pasaron por la calle, miradas vigilantes en busca de quienes desafiaban el orden establecido. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, susurró con urgencia. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó otra mujer, su voz temblorosa. Amparo pensó rápidamente. La lucha era más grande que ellas, no podían rendirse ante el pánico. Debemos visibilizarnos. Quizás si nos unimos a otra protesta, donde haya más voces, más fuerza, sugirió. Pero había un riesgo inminente en su propuesta. Imágenes de represión volvían a llenar su mente, convertida en pesadilla. Lo que necesitamos es un plan. No podemos salir a ciegas, insistió Clara, ya con un toque de decisión en su voz. La joven había sido madre a muy temprana edad, y su necesidad de luchar por su futuro resonaba con cada palabra que pronunciaba. Él, comenzó Amparo, recordando la mirada del oficial, pero decidió guardar en su interior cualquier pensamiento que desvirtuara su propósito. Él tiene razón, continuó. No podemos ser simplemente un grupo más. Debemos ser un movimiento efectivo, uno que meta miedo en quienes nos temen. La tensión se notaba en el ambiente mientras cada una reflexionaba. En ese instante, la misión de Amparo se clarificó. No solo se trataba de sobrevivir, sino de liberar cada voz que había sido acallada. Y en ese compromiso, tal vez encontrara las respuestas que anhelaba. Sin embargo, ese deseo se desvaneció súbitamente cuando el café comenzó a llenarse de murmullos. ¿Podrían haberlas descubrido tan pronto? La verdad estaba a punto de manifestarse. ¿Cuántas voces tendrían que alzarse antes de que la valentía triunfara? Mientras el temor se aferraba a su corazón,
Amparo supo que su lucha apenas comenzaba, y en ese instante de revelación, una luz exterior atrajo su atención, una figura conocida se aproximaba. ¿Pero era un amigo o un enemigo? La incertidumbre llenaba el aire. Amparo se quedó paralizada, incapaz de moverse ni de articular palabra. La figura se acercaba con cautela, su rostro iluminado tan solo por la luz tenue que se colaba a través de la ventana empañada. Era Elena, una mujer que conocía bien la lucha. Había sido una de las primeras en arrojarse a las manifestaciones y en gritar por justicia. Pero, ¿por qué estaba aquí ahora? Amparo se sintió invadida por una mezcla de alivio y desconfianza. Elena se detuvo en la puerta, mirándolas a todas con una seriedad que hizo que el aire se tornara denso. Vine porque escuché sobre lo que ocurrió, dijo, su voz parecía vibrar con cada palabra. Las cosas se están intensificando. Si no hacemos algo pronto, nos arrastrarán en la marea de caos. Amparo observó la expresión en el rostro de las demás. La necesidad de actuar empezaba a chisporrotear en cada una de ellas, pero el miedo seguía acechando. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Clara, su voz más firme que antes. Necesitamos más aliadas. Otras mujeres que estén dispuestas a unirse. Las calles deben saber que no estamos solas, exclamó Elena, gesticulando con fervor. Propongo que organicemos una marcha, una acción que no se puede ignorar. No podemos estar escondidas en este café. Las palabras de Elena resonaban como un tambor en el corazón de Amparo. La perspectiva de salir a la luz la aterraba, pero también la llenaba de un impulso que nunca había sentido. Era como si la verdad latente en su pecho también pidiera ser liberada. ¿Estás segura de que es lo correcto?, preguntó otra mujer, nerviosa. Podríamos ser arrestadas, o algo peor, entiendo tu temor. Pero cada día que permanecemos calladas, debemos enfrentar las consecuencias. Esto no es solo por nosotras. Es por nuestras hijas, por nuestras hermanas, por cada mujer que ha sido apagada, respondió Elena, su mirada intensa y decidida. Amparo sintió que el fuego dentro de ella se avivaba. Tenían una misión, y no podían dudar más. Con un asentimiento, dio un paso adelante. Hagámoslo. Si juntas podemos llenar las calles, nuestras voces resonarán. Pero necesitamos un plan. Mientras el grupo comenzaba a dibujar mentalmente lo que sería la marcha, la tensión del café se transformó en un bullicio emocionado. Era como si los sueños reprimidos de cada mujer empezaran a florecer de un momento a otro. Amparo, en medio de risas nerviosas y murmullos de aprobación, se dio cuenta de que cada voz era una semilla lista para crecer en un jardín de resistencia. El tiempo apremiaba. Con trucos de ingenio y astucia, cada mujer comenzó a recordar conexiones, contactos, incluso útiles estrategias de rutas por la ciudad. La incertidumbre fue reemplazada lentamente por un sentido renovado de comunidad, pero justo cuando todo parecía tomar forma, la puerta del café se abrió de nuevo. Esta vez, entró un hombre, su rostro con una mueca de tensión. Lo siento, pero no tengo buenas noticias, dijo, sus ojos escaneando la sala. Hay rumores que apuntan a una redada inminente. Aquellos que se atrevan a movilizarse se enfrentarán a consecuencias severas. El silencio se hizo palpable. El ambiente se tornó pesado, lleno de preguntas no dichas. El deseo de actuar colisionaba con el miedo a las represalias. Amparo sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Las decisiones que tomaran en ese momento cambiarían sus vidas para siempre. Y en ese instante crítico, mientras el tiempo parecía detenerse, la voz de Amparo emergió con fuerza. ¿Estamos dispuestas a arriesgarlo todo por nuestra libertad y nuestras voces? La respuesta estaba a punto de revelarse cuando un sonido estrepitoso resonó fuera del café, cortando el aire tenso como un cuchillo. Miradas de pánico se cruzaron y comprendió que el momento de la verdad había llegado. Amparo sintió cómo su corazón latía con fuerza. El estruendo resonó como un grito que interrumpía el murmullo nervioso de la sala. ¿Podrían ser ellos? ¿La autoridad? El pánico se adueñó de sus compañeras, y los rostros se tornaron cenicientos, sombras de lo que habían sido momentos antes. Calma, por favor, gritó Elena, tratando de reconectar con la determinación que las había reunido. No dejemos que el miedo nos paralice. Eso es exactamente lo que quieren. La distracción nos debilita. Mujeres, necesitamos unirnos, ahora. Amparo tomó aire, sintiendo la urgencia apoderarse de ella. Miró a Clara, que tenía las manos temblorosas, y a las demás, que miraban expectantes. ¿Qué hacemos?, preguntó Clara, su voz un hilo tenso.
Nos dividimos. Un grupo se queda aquí como fachada. El otro sale y empieza a movilizar a más mujeres. Así podemos mantenerlos distraídos, sugirió, el brillo en los ojos de Elena iluminando la penumbra del café. Y si nos arrestan, musitó una mujer a su lado, su preocupación innegable en el aire. Aurora, por favor, no es solo una marcha, podría ser una trampa. Si permanecemos aquí, podría ser aún peor, contestó Amparo, sintiendo como la adrenalina corría por su cuerpo. Lo peor que nos puede pasar es quedarnos calladas. La mirada de Elena se volvió intensa, casi eléctrica. Cada día cuentan las historias de mujeres que fueron silenciadas. ¿Vamos a permitir que esas historias desaparezcan? Nos necesitamos unas a otras ahora más que nunca. ¿Estamos listas para luchar por nosotras y por todas las que no pueden? Amparo sintió que una chispa de valor brotaba en su interior. Lanzó una mirada a las demás, buscando en sus ojos la misma llama de lucha. Fue Clara quien rompió el silencio. Sí. Lo hacemos. No somos solo nosotras. Es por todas. El ambiente se llenó de un estallido de energía. Las mujeres comenzaron a moverse, llenas de determinación. Amparo inhaló profundamente, uniendo fuerzas con sus hermanas de lucha. La vida seguía en peligro, pero en sus corazones había una luz tenue, una luz que guiaba. Bien. Vamos a dividirnos, ordenó Elena con una voz firme. Grupos de 3. Contacten a quienes puedan, pero asegúrense de alertar a la seguridad. Y recuerden, la unión es nuestro mayor poder. Amparo no podía creer que eso estaba sucediendo. Había pasado de temer por su vida a sentir el poder de la comunidad cobrando vida en su interior. Sin embargo, antes de salir por la puerta, una última advertencia alcanzó su mente. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si no regresamos todas? Hay que arriesgarse, dijo Elena, con una fuerza inquebrantable. Nada cambiará si no tomamos riesgos. Recuerden, somos más fuertes juntas. Regresaremos. Amparo asintió, sabía que no podía darle la espalda a su lucha, no después de haber dado el primer paso. Salieron a la calle, el aire fresco del exterior golpeó sus rostros, y la niebla de la incertidumbre comenzó a despejarse. Con el rescoldo de la pavimentación aún caliente bajo sus pies, el grupo se dispersó, llevando consigo el fuego de la esperanza, listas para confrontar al mundo. La marcha se había encendido en sus corazones, pero en la distancia, un faro de luces parpadeantes se acercaba a gran velocidad. Amparo miró hacia el horizonte justo cuando se escuchó el estruendo de sirenas en la distancia. La tensión se intensificó en su pecho. «Rápido, muévanse». «Es la policía», gritó. ¿Podría su pequeño grupo enfrentar lo que venía? ¿O este sería el fin de su lucha antes de que realmente comenzara? El bullicio de la sirena se intensificó, como un monstruo acechante que venía a reclamar su atención. Amparo sintió como el aire se volvía pesado, como si un manto de incertidumbre cubriera cada una de ellas. Clara, siempre tan valiente, se movió más cerca de ella, su mirada llena de determinación, pero también de miedo. «Vamos, no podemos quedarnos aquí», gritó Amparo, su voz luchando con el eco de las sirenas. La adrenalina empezó a fluir, chorreando por sus venas, empujándolas a moverse. A su alrededor, el grupo de mujeres se agrupó rápidamente, formando un pequeño frente. ¿Hacia dónde?, preguntó Aurora, su rostro pálido reflejando el temor que se había apoderado de ellas. Amparo frunció el ceño, buscando en su mente una solución, una salida. Era un momento crítico, un instante en el que todo podía cambiar. Hay una plaza cerca, un parque. Si llegamos allí, podremos reunir más apoyo, llamar a más mujeres, sugirió Elena, alzando la voz para que todas la escucharan. Sin pensar dos veces, Amparo asintió. Eso debemos hacer. Vamos. Su corazón latía con fuerza, no solo por el riesgo que corrían, sino por la esperanza que vibraba en el aire. Mientras corrían, el sonido de las sirenas retumbaba a sus espaldas, cada nota como un recordatorio de que la lucha apenas comenzaba. Mientras cruzaban la calle, el miedo se transformó en un impulso colectivo. No eran solo un puñado de mujeres. Eran un movimiento. A cada paso, cada una de ellas sentía el respaldo de las otras, sintiendo cómo su voz resonaba en sus corazones. Amparo miró a su alrededor. La noche era oscura, pero había destellos de luz que iluminaban sus caminos, las farolas, los edificios con ventanas abiertas.
Los rostros de algunas vecinas asomándose por las ventanas, curiosas y preocupadas, como si la vida en ese instante hubiera detenido su rutina para ver lo que sucedía. De repente, Amparo sintió una mano en su hombro. Se volvió y se encontró con la mirada de Elena, que le pidió que parara. «¿Ves a las mujeres allí?», dijo señalando un grupo de personas que se acercaban. Eran más. Más mujeres. Más vida. Más fuerza. Unos minutos antes se habían dispersado y ahora, atraídas por el mismo llamado, se unían a su marcha. «No somos solo nosotras», murmuró Clara, su voz temblando entre la incredulidad y la esperanza. Amparo sintió un escalofrío de emoción recorrer su espalda. Era verdad. La unión había comenzado a florecer. «Mujeres. Únanse a nosotras», gritó Amparo, su voz resonando en la noche. No podían detenerse. Tenían que llegar a la plaza, y lo harían juntas. Mientras se movían, el sonido del motor de los patrulleros retumbaba aún más fuerte. Amparo sabía que el tiempo se les estaba terminando. Con cada segundo que pasaba, la autoridad se acercaba más. Sus pasos se volvieron más acelerados, la ciudad se convirtió en un laberinto de sombras y luces brillantes. Al llegar a la plaza, Amparo se detuvo en seco. El área estaba llena de mujeres que esperaban ansiosamente, algo visible en sus rostros. Había fuerza. Había esperanza. Pero antes de que pudieran celebrar la reunión, una figura familiar emergió entre la multitud. Era Victoria, su amiga de la infancia, con el rostro surcado por la ansiedad. «Amparo, tienes que escucharme. No están aquí solo para arrestarnos». Los ojos de Amparo se abrieron, su corazón se detuvo. ¿Qué estaba pasando? La revelación era inminente, y con ella, el destino de su lucha. «¿Qué quieren?», preguntó Amparo, la urgencia de su voz apenas camuflando el miedo que en su interior empezaba a borbotear. Victoria respiró profundo, su voz era un susurro entre el clamor de la plaza. «Hay algo que necesitas saber. No todo es como parece». El aire se volvió denso, lleno de posibilidades y peligros. ¿Qué secretos escondía aquella noche? El pálpito de la lucha era cada vez más fuerte, pero también lo era el misterio. ¿Acaso era esta la verdad que habrían de enfrentar? Amparo sintió que la plaza vibraba bajo sus pies, el murmullo de mujeres llenaba el aire como un canto poderoso. La presencia de Victoria, con su mirada profunda, parecía surcar la multitud, uniendo todas esas almas en la misma búsqueda de verdad y justicia. Sin embargo, en su interior, la ansiedad crecía, inquietante como el sonido de las sirenas que aún retumbaban en su memoria. «¿Qué quieres decir, Victoria?». «Habla», instó, su voz casi ahogada entre los murmullos. Las demás mujeres comenzaron a apartar la vista del pánico, dirigiendo su atención hacia el centro de la conversación. La respiración colectiva se hizo tensa, como si el aire se contrajera en anticipación. «Necesitamos saber qué está pasando, pero hay algo más». Victoria buscó las palabras, y su voz tembló. Amparo sintió una presión en su pecho, como si el corazón de su amiga estuviera arrastrando la carga de un secreto terrible. «Hay un grupo de mujeres que han sido capturadas». «Pero no solo eso». «¿Capturadas? ¿Por quién?», preguntó Clara, el pálido resplandor de la luna iluminando su rostro preocupado. «Por aquellos que dicen protegernos, pero que realmente buscan silenciarnos. Están organizando una represión feroz contra nuestro movimiento. Si quieren detenernos, lo harán a cualquier costo». Victoria continuó, sus ojos ahora llenos de preocupación. «Esto se trata de más que solo nosotros, se trata de una lucha por nuestras voces y por nuestra libertad». Amparo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las palabras de Victoria resonaban en su mente, cada una campana que repicaba la urgencia de su situación. «¿Y qué hacemos ahora?», preguntó, sintiendo como el dolor y la determinación comenzaban a entrelazarse en su corazón. «Debemos unirnos», respondió Victoria, su voz adquiriendo fuerza, encontrando el valor en esos momentos de oscuridad. «Cada una de nosotras es una parte vital de esta historia. Juntas, somos más fuertes. Juntas, podemos hacer que nuestras voces se escuchen, que no nos aterroricen. Pero debemos actuar rápido». Amparo miró a su alrededor. Cada mujer, cada rostro, reflejaba el mismo fuego que ardía en su interior. Era como si hubieran encendido una chispa, una promesa de resistencia. Sintió el poder de la unión, un latido colectivo que resonaba como un tambor en la noche. «Hay que organizarnos. Debemos transmitir el mensaje. Que todas las mujeres se enteren», gritó, su voz reverberando en las paredes de la plaza.
Fue entonces cuando un grito interrumpió la conversación. Una mujer corrió hacia ellas, su rostro lleno de terror. Vienen hacia aquí. Los patrulleros están cada vez más cerca. La alarma se extendió a través del grupo, como un fuego descontrolado. Las mujeres comenzaron a moverse, a gritar, algunas a buscar refugio. La plaza que antes parecía un refugio de esperanza se convirtió en un terreno fértil de miedo. Amparo sintió que el pánico podría devorar la causa por la que estaban luchando. No dejemos que el miedo nos detenga. Resistamos juntas, gritó Clara, tomando la mano de Amparo. La confianza en su voz buscó fortalecer el espíritu de las demás, pero la amenaza era inminente. Amparo recordó en ese instante una frase de su abuela: si el camino se vuelve oscuro, enciende tu luz. Sin perder tiempo, levantó un teléfono: chicas, graben un mensaje. Todo lo que vivimos hoy. Que el mundo sepa que no tenemos miedo. Las luces de los teléfonos comenzaron a brillar en la oscuridad, un mar de intermitentes luciérnagas que se alzaban contra la opresión. Pero el eco de los motores se acercaba, y en el instante final, cuando pensaron que el tiempo se les agotaba, una voz resonó al fondo. Era Victoria, su figura erguida y decidida. Ella sabía que estaban en un punto de no retorno. Hoy es solo el comienzo. Ya no hay marcha atrás, exclamó, mientras la unión de sus voces se convertía en un grito poderoso. Pero en medio de la euforia, una figura oscura apareció en el borde de la plaza, separándose de las sombras. Amparo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién es eso?, murmuró. Elena, entre acentos de miedo y curiosidad. El murmullo colectivo se había apagado, todos los ojos fijos en el nuevo enigma que se estaba desplegando ante ellas. Las luces de los teléfonos se centraron en la oscuridad, y en ese momento, Amparo comprendió que una nueva verdad iba a desvelarse. Pero como un trueno en la distancia, el destino comenzaba a gestarse, y las sombras que rodeaban su lucha también traían consigo un nuevo conjunto de secretos. Prepárense. No sabemos lo que viene. La tensión se palpaba y el aire estaba cargado de expectativa. La noche apenas comenzaba, y el verdadero desafío podía estar a punto de revelarse. Amparo sintió como el pulso del miedo se transformaba en energía. Las figuras en la oscuridad se acercaban, pero en lugar de retroceder, algo dentro de ella la empujó hacia adelante. Se dio cuenta de que su lucha había dejado de ser solo una batalla personal. Era una lucha colectiva, un grito de todas las mujeres que habían estado donde ella estaba. El murmullo se convirtió en una ola de determinación. Escuchen. Estamos aquí. Y no nos rendiremos. Amparo declaró, su voz rebotando en el aire como una campana. Las demás mujeres comenzaron a gritar con ella, cada voz sumando fuerza a la anterior. Las sombras se fueron acercando, y Amparo no podía distinguir si traían consigo la violencia o la esperanza. Pero al acercarse, las figuras se desdibujaron en una mezcla de luces brillantes. Rostros familiares emergieron, amigas, vecinas, mujeres que habían luchado a su lado. Amparo sintió un torrente de felicidad al reconocerlas. No estaban solas. La corriente de mujeres solidarias estaba creciendo, con cada nuevo rostro que se unía, el poder de su mensaje se intensificaba. Ahora somos muchas, gritó Amparo, y sus palabras resonaron como un eco poderoso. El pánico que había comenzado a surgir fue reemplazado por un sentido renovado de comunidad. La adrenalina, el fuego de lucha, todo parecía haber convergido en este momento. ¿Vienen a unir sus voces a nuestra causa?, preguntó una de las nuevas mujeres entre risas y lágrimas. Sí, es hora de que el mundo nos escuche. Con esas palabras, Amparo sintió como la esperanza reavivaba su corazón. La unión se había transformado en un núcleo firme y potente. Amparo miró a Victoria, que estaba de pie, manteniendo el orden entre la multitud. Tienes razón, esta es solo el comienzo. No podemos permitir que nos silencien, dijo con firmeza. La atmósfera se hizo clara. La lucha no era solo por ellas, sino por todas. Lo que habían comenzado en pequeños cafés y oscuras calles ahora estaba tomando forma en una revolución de mujeres decididas. A lo lejos, los motores aún rugían, pero la determinación en la plaza superaba cualquier temor. Alcen sus manos. Muestren su fuerza, gritó Clara, y cada mujer, con sus puños en alto, formó una barrera de esperanza. Se sentían invencibles, como un ejército de voces valientes. Vamos a la plaza principal, exclamó Amparo. Que el mundo sepa que estamos aquí.
La multitud se dirigió enérgicamente hacia la calle, convirtiendo sus pasos en un canto, en un latir colectivo que retumbaba en las paredes de la ciudad. La policía esperaba, pero no con la misma severidad de antes. Los rostros de los oficiales ahora mostraban confusión. La fuerza y el número de mujeres a su alrededor eran innegables. Vieron su unidad y el poder de su mensaje. Amparo levantó su voz por encima del bullicio: este es nuestro momento. Hablamos por todas las que han sido calladas. Un silencio momentáneo cubrió el ambiente. Las sirenas ya no se escuchaban con la misma intensidad. La atmósfera estaba cargada de una electrizante expectativa. Las mujeres comenzaron a cantar. La melodía se elevaba, un himno de libertad y justicia. Entre las notas se sentía la historia compartida, el sacrificio de cada una, y que sus sueños no eran solo suyos, sino de generaciones enteras. Con la firmeza de una tormenta, la plaza se llenó de gritos: libertad. Igualdad. Nuestras voces son poder. La respuesta del eco retumbó. De repente, la multitud se volvió un frente imponente frente a la autoridad. Mientras los policías retrocedían, Amparo sintió como su corazón se inflaba de orgullo. Había logrado algo que parecía imposible y, en ese mismo lugar que había sido testigo de su miedo, ahora era el escenario del cambio. Este es solo el inicio, pensó mientras la alegría y el alivio la envolvían. Sabía que la lucha aún no había terminado, pero ya no se sentía sola. Al regresar a casa esa noche, la luz del triunfo brillaba en su corazón, marcando un nuevo comienzo para su vida y la de sus hijos. La transformación de Amparo se había vuelto invaluable. Ya no era solo una madre de lucha, se había convertido en un faro de esperanza para muchas. Mientras se dirigía hacia su hogar, una ligera brisa la acarició, recordándole que su viaje recién comenzaba. Con Luis y Sofía, iba a construir un futuro lleno de justo lo que había añorado, una vida digna y un mundo donde nadie tuviera que luchar en silencio. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia de transformación. Necesitas suscribirte ahora, para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que este mensaje se escuche aún más fuerte. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Es el momento de actuar, juntos.